Nacional. Economía mundial se desacelera en lo que resta del año y Costa Rica no es la excepción. Con un entorno marcado por el desempleo, las altas tasas de interés y presiones globales, hay esperanza. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio semanal en el que con más tiempo y profundidad analizamos algunos de los principales temas de actualidad nacional e internacional. En los últimos días, dos organismos financieros internacionales dieron a conocer el ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento económico mundial para lo que resta de este año. Y Costa Rica no está exento de esta situación. ¿Cuáles son los factores que están impidiendo la reactivación económica? Pero sobre todo, ¿cuáles áreas de oportunidad se pueden identificar para retomar esa senda del desarrollo y el crecimiento? Para conversar sobre este tema, nos da mucho gusto tener con nosotros el día de hoy nuevamente en Estado Nacional a don José Manuel Salazar Cirinach, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Buenos días, don José, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, muchísimas gracias. Un enorme placer estar en el programa. Una visita corta tuvo usted esta semana en Costa Rica, pero muy productiva también, ¿verdad? Muy corta. Llegué el jueves y me voy esta tarde. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito qué estuvo haciendo por acá y sobre todo qué va a hacer luego. También nos acompaña el día de hoy el economista Ricardo Monge, presidente e investigador de la Academia de Centroamérica. Bienvenido, don Ricardo. Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Muy buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, y a las órdenes. Bueno, son días en los que hay mucho de qué conversar. Y es que los pronósticos de crecimiento de la economía global fueron ajustados a la baja recientemente, tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional, con las implicaciones que esto conlleva para la población. Veamos por qué. Las noticias no son alentadoras. En términos del entorno internacional, pues las estimaciones de crecimiento económico siguen debilitándose, ¿verdad? En relación con lo que teníamos en enero, marginalmente. La posibilidad de una recesión generalizada sigue sobre la mesa, pues el aumento de la inflación obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés. La elevada presión inflacionaria en el mundo, unida al estrés en el sistema financiero global y los efectos continuos de la guerra en Ucrania, hicieron que esta semana el Fondo Monetario Internacional rebajara su previsión de crecimiento económico del mundo del 2.9% que tenía a inicios de año a un 2.8% y se espera que para el 2024 sea de un 3%. En el caso de las economías avanzadas, se espera que la desaceleración sea aún mayor. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, se espera que en el 2023 su crecimiento será de apenas un 1.6% y para el 2024 caería aún más, a un 1.1%. Esto, sin duda, implica malas noticias para economías como la nuestra, para la cual los Estados Unidos es uno de sus principales aliados comerciales. Para Latinoamérica y el Caribe, lejos del crecimiento del 4% que se registró en 2022, este año la proyección del Fondo Monetario a abril redujo la perspectiva de crecimiento 2 décimas por debajo de lo que esperaba anteriormente. Ahora será de solo un 1.6%, con la esperanza de que para el 2024 se remonte a un ritmo del 2.2%. Ya desde semanas anteriores, el Banco Mundial había señalado también un panorama más sombrío para este año. El límite de velocidad de la economía mundial será el más bajo de los últimos 30 años. Según el ente financiero, casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas 3 décadas se están disipando. Dentro de poco podríamos estar ante una década perdida para la economía mundial, dijo Indermit Hill, economista en jefe del Banco Mundial.
En el caso de Costa Rica, el ente financiero señaló que a pesar de que el país logró un crecimiento mayor al esperado el año pasado, de un 4.3%, lo cierto es que para este 2023 se proyecta que se va a moderar a un 2.7%, reflejando el desafiante entorno externo, y para el 2024 la proyección es apenas una leve recuperación al 3.1%. La CEPAL también vislumbra para lo que falta del año una desaceleración en la producción, inflaciones elevadas y un endeudamiento creciente. En este contexto adverso y desafiante, ¿dónde pueden nuestras economías encontrar oportunidades para el crecimiento y mejorar la condición de vida de sus habitantes? Hoy en Estado Nacional analizamos algunas opciones que se vislumbran en el horizonte. No son noticias muy alentadoras. Don Ricardo, vemos que la proyección de crecimiento es aún más conservadora, a pesar de que algunos expertos han estado hablando en los últimos días de que las presiones inflacionarias ya habían empezado a ceder y que íbamos a tener un entorno más positivo. Bueno, sí, y en el caso de Costa Rica, Liliana, es muy importante tener presente que tenemos dos economías en un mismo territorio. Es decir, tenemos la economía integrada al comercio internacional, para la cual estas noticias que nos muestran no son muy halagadoras, pero en donde seguimos teniendo oportunidades importantísimas. A pesar de la crisis del COVID, a pesar de la crisis de contenedores, de la guerra Rusia-Ucrania y demás, nuestras exportaciones siguen creciendo en la mayoría de los rubros y de manera significativa. El reto más grande que lo tenemos en Costa Rica es de la economía que no está integrada al comercio internacional y que es la economía que está sufriendo enormemente, por ejemplo, por problemas como la apreciación del tipo de cambio. Pero bueno, si la inflación comienza a bajar en Costa Rica, como lo estamos viendo, a un ritmo que pareciera ser más veloz que el que anunciaba el Banco Central, bueno, esperaríamos que el Banco Central comience a ajustar sus tasas de interés para reducir, ¿verdad?, las presiones contractivas al resto de la economía nacional. Pero podremos hablar luego, si querés. Ahí hay temas importantísimos en que Costa Rica debe trabajar y que me parece personalmente que no está trabajando para mejorar la productividad en ambos sectores. Claro, y que es un reto que no está enfrentando solo Costa Rica. Don José Manuel, estos ajustes a la baja que nos están dando estos dos entes económicos internacionales no son nada nuevo. Ya la CEPAL había dicho desde el principio de año que este 2023 para América Latina iba a ser un año de crecimiento muy lento. ¿Por qué estamos teniendo esta evolución después del primer trimestre? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos de esto en la población en la región? Bueno, a ver, sí, ya se veía venir que este año iba a ser un año muy duro para la economía mundial y para la regional y para cada uno de los países. En cierta manera, esto no es de extrañar a la luz de lo que estamos llamando en CEPAL una cascada de crisis y de choques, de impactos, ¿no? Han pasado cosas muy duras. Algo pasó ya en el 2008-2009 con la crisis financiera internacional. Eso, si uno ve los datos de cómo creció el comercio y la economía mundial en la década del 2000 al 2010, muy diferente de cómo ha crecido de 2010 hasta ahora. O sea, ahí hay un cambio que incluso ya ha dado lugar a que se hable un poco desde antes de la guerra de Ucrania, del shock geopolítico, de que se hablara de una, digamos, desglobalización. El Economist sacó una carátula en el 2019 que le llamaban slowbalization, ¿no? Globalización mucho más despacio, etcétera, etcétera. Entonces, algo había ya ahí que tiene que ver con varias cosas, podemos conversarlo. Pero claro, el shock pandémico, el shock de la guerra de Ucrania y el shock inflacionario que eso ha provocado, sobre todo de fertilizantes, de productos alimenticios y demás, pues son choques devastadores que han sido uno tras otro. Y como los gobiernos alrededor del mundo ante el shock pandémico reaccionaron como debían reaccionar, con un aumento del gasto público, sobre todo para políticas sociales, para permitir, digamos, la gente que se le redujo los ingresos con los confinamientos, transferencias y demás. Y las medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. Claro, y después, cuando ya pasa un poco el shock pandémico y se empieza a recoger ¿verdad?, algunos de estos programas, como el Bono Proteger en Costa Rica, pero muchos países tuvieron programas parecidos, viene el shock inflacionario y entonces viene un nuevo aumento del gasto público, pero esta vez para subsidios, para el transporte o para los combustibles. Entonces, hay dos cosas que suceden en un espacio de menos de 2 años que han dejado a los países con un endeudamiento, con un espacio fiscal muy reducido.
Bueno, y es la situación que hay ahora. Entonces, en resumen, la cascada de crisis, espacio fiscal reducido, gran incertidumbre y volatilidad financiera, y una situación geopolítica y una guerra caliente, no solo fría, pues bueno, esto no debe extrañar que entonces, dos cosas muy graves. No es solo que este año es un año en que se desacelera la economía mundial y también la regional, que nos pega duro, sino esto que sacó el reporte del Banco Mundial, que están hablando de una década perdida para la economía mundial de este año al 2030. Muy malas noticias. Termino con esto, si me permite. Yo sé que es un poquito largo, pero nosotros hicimos un cálculo. Se hablaba mucho de la década perdida de los 80 en América Latina, ¿no? Y nosotros en CEPAL hicimos un cálculo de la tasa de crecimiento del 2014 a este año, que estimamos 1.3 de crecimiento este año en América Latina. Esa tasa de crecimiento promedio de esta década da solo 0.9. El crecimiento promedio de América Latina en la década perdida de los 80 fue de 2%. O sea que esta es una década en términos de crecimiento más perdida que la década perdida. Y eso, es decir, el punto aquí es que no se trata solo de estos shocks de corto plazo. Ya venimos con un problema crónico de crecimiento mediocre y por eso lo que vamos a conversar después de políticas de desarrollo productivo, de clústeres, de productividad, todo eso es algo que debe estar altísimo en la agenda de todos los países. Por supuesto, don Ricardo, porque con estas cifras, digamos, si lo comparamos con la década de los 80, esa década perdida, y esto que nos está planteando don José Manuel, quiere decir que estamos ante problemas mucho más agudos que van a requerir realmente una visión de una política pública decisoria. Sin lugar a dudas. Comenzando a hablar de productividad. Este país es un país que ha ido mejorando el crecimiento de la productividad, sobre todo desde el año 2005. Es un país que, por darte cifras, hace 5 años una estimación que yo tenía decía que la productividad laboral de Costa Rica era como un 25% de la de Estados Unidos, como 1/3 de la OCDE. Hoy día la productividad de Costa Rica es un 40% de la OCDE, es más o menos 1/3 de la de Estados Unidos. Es decir, hemos ido cerrando despacio la brecha de productividades. Esto no es producto del azar, esto es en parte producto de transformaciones importantes que hemos venido haciendo a través del tiempo, como hacer un mejor targeting en la atracción de inversión extranjera, cómo hacer reformas estructurales, la apertura de telecomunicaciones, por ejemplo, de seguros, etcétera. Pero en este momento, no solo en Costa Rica, sino también en América Latina, hay un cortoplacismo inmenso y hay una preocupación excesiva de que lo que hay que hacer es trabajar en la estabilidad macroeconómica y no trabajar en mejorar las capacidades domésticas de innovación, en atender los problemas de promocionar más la competencia, por ejemplo, en mejorar el acceso a el financiamiento, principalmente para actividades innovadoras, para pymes con potenciales de crecimiento, etc. Entonces, uno lo que observa es que en la agenda es una agenda totalmente cortoplacista. Y lo fatal de esto es que no vamos a salir de la crisis en la que estamos vigorosos si no entendemos que apagar el incendio que en este momento tenemos no es suficiente. Necesitamos realmente amarrarnos las mangas y trabajar en temas cruciales de aumento de productividad, promoción de competencia, temas de desarrollo de capacidades de innovación, desarrollo de clústeres y, como dijo José Manuel, podemos dialogar más en eso. Pero eso implica un compromiso político del más alto nivel, como el que tuvimos en Costa Rica en la década de los 80 cuando enfrentamos la crisis de la deuda. Político y de múltiples sectores de la sociedad, ¿verdad? Esta semana, Jorge Vargas Cuyel, del Estado de la Nación, en una columna que publicó en el Estado de la Nación, decía que somos una sociedad esquizofrénica, porque mientras hablamos de la necesidad de crecimiento económico acelerado e inclusivo para los más vulnerables, lo cierto es que no hay innovaciones prácticas de política pública productiva. Don Jorge dijo en esa columna una frase que me caló mucho. Señaló: decimos que la alta desigualdad es un gran problema porque incuba resentimiento y violencia social, pero a la hora de la verdad no hacemos nada para reactivar el mercado de trabajo. Él concluyó diciendo: le encargamos a la política social revivir los muertos que la economía real
genera. Muy fuerte, pero es una frase para pensar. Y por eso, siguiendo con nuestra conversación, quería consultarle a don José Manuel, quien a finales de marzo, en la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, él estuvo en representación de la CEPAL presentando un documento en el que se analizaron áreas de política pública que los gobiernos podrían o deberían priorizar para buscar esa transformación del modelo de desarrollo. Vamos a ver ahorita un diagrama muy sucinto de cuáles son. Ahí lo tenemos en pantalla y don José Manuel, tal vez usted nos cuenta, nos explica de qué se trata. Sí, efectivamente. A ver, esto en realidad, este gráfico, más que el que presentamos en la reunión iberoamericana, fue la visión que yo presenté el 24 y 25 de octubre, recién entrado, yo entré el 2 de octubre, con 10 áreas que llamamos prioritarias para la política de transformación del modelo de desarrollo. O sea, ahí básicamente diciendo, bueno, estas crisis en cascada han empeorado una serie de brechas de largo plazo que América Latina ha venido experimentando y sufriendo y algunas profundizándose. Y estos son 10 de esas áreas en donde hay brechas y hay retos enormes. No voy a explicar cada una de esas porque sería como dar una pequeña conferencia, pero sí, ustedes déjenme destacar algunas, ¿verdad? El tema del que vamos a hablar ahora más de productividad, desarrollo productivo, empleo y crecimiento inclusivo. Lo que hablábamos, América Latina tiene este problema crónico de bajo crecimiento, de crecimiento mediocre. Y no es que uno, por ser economista, está distorsionado y quiere crecer a toda costa, no. Estamos hablando de un crecimiento con características de sostenibilidad ambiental, de inclusión social, que crea empleos de buena calidad, etcétera. Todo eso está allí, por eso está empleo ahí puesto. Pero vea que si uno se mueve a la derecha, inmediatamente está el tema de la desigualdad y la movilidad social. Hemos perdido muchas de las escaleras de movilidad social, incluyendo en Costa Rica, que es uno de los países que más movilidad social tuvo, y eso nos caracterizó por varias décadas, pero ya no tanto. Ya no tanto, y ya el apagón educativo además nos pronostica... Que viene ahí está el tema, lo pusimos precisamente, educación y formación profesional, porque nada de lo anterior se puede hacer si no hay inversión en educación, e inversión que dé resultados, porque uno puede invertir mucho y tener resultados muy malos. Y bueno, está el tema de género, sociedad del cuidado, todo el tema ambiental, transformación digital, migraciones, integración, y todo esto que desemboca en el tema macroeconómico, porque si no hay las asignaciones fiscales, si no hay el clima de inversión. Entonces, esta es una mirada rapidísima, la supersíntesis, lo llamo yo, de los retos de América Latina, y estas son las 10 grandes áreas de trabajo en que estamos haciendo sesiones de pensamiento estratégico en CEPAL, viendo lo que hemos dicho, las recomendaciones y cómo se reposiciona la institución, pero sobre todo, qué es lo que deben hacer los países, ¿no? Y no solo los qué es, y con esto termino, comenzó el gráfico allí con el tema de la gobernanza y la calidad institucional, los cómo. Tenemos países que están llenos de excelentes agendas de transformación digital, pero no van caminando suficientemente rápido. Excelentes planes para esto y aquello, pero no caminan. Entonces, los cómo, que dependen mucho, bueno, del sistema político, de la calidad de las instituciones y de que haya consensos o no consensos en cada país. Pero eso es la supersíntesis un poco de retos de largo plazo. Pero más bien su pregunta, y tal vez después, en ese documento de la cumbre, un poquito nos cansamos de dar malas noticias, ¿no? De presentar en el panorama laboral de América Latina que la tasa de pobreza había subido, ¿no?, a 30% y hay 201 millones de pobres, lo cual es cierto. Que la pobreza extrema también subió a 13%, son 82 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, estamos enfatizando mucho, decir, bueno, aún con estas malas noticias, aún con esta desaceleración que estamos viendo, hay mucho que hacer y muchas cosas donde hay que hacer apuestas en clústeres, apuestas en sectores, y ese es este otro gráfico que tal vez después podemos mostrar, ¿verdad? Donde hay aquí unas 15 áreas, todas de oportunidad. Cuando hablemos en el otro segmento de esto, podemos expandir un poquito. Ahora en el segundo segmento vamos a hablar exactamente sobre eso, pero para cerrar don Ricardo, cuando uno ve esta visión de largo plazo que planteaba en esas 10 áreas prioritarias de política pública, sí nos quedamos pensando, ¿cómo hacer para que pasemos de esos diagnósticos, de estas rutas, a empezar a construirlos, ¿verdad? Porque, y lo vemos aquí en el país, esta semana el tema de la violencia y el avance del narcotráfico han dejado al país totalmente paralizado. Mucho de esto viene por la falta de oportunidades en las zonas costeras, la falta de ese ascenso social que permite la educación o el acceso incluso a todos los servicios sociales. ¿Cómo hacer para pasar a eso y sin dejar de apagar los incendios que tenemos?
Yo creo que te puedo hacer un símil como cuando uno diseña e implementa un proyecto. Cuando uno diseña un proyecto y lo implementa, uno establece objetivos, establece actividades, establece metas e indicadores de verificación. Y con base en eso haces el proyecto y sabes si te funciona o no. El problema que tenemos en Costa Rica es que, por ejemplo, aprobamos una reforma a la ley de zonas francas para fomentar la inversión extranjera directa fuera de las zonas del gran área metropolitana. Pero mi pregunta de fondo es, ¿dónde está el programa que me dice a mí cuáles son las actividades puntuales que se van a hacer para llevar la electrificación, la internet, el fortalecimiento de recursos humanos, el fortalecimiento de sectores productivos que se puedan encadenar con esas futuras empresas de inversión extranjera directa? ¿Dónde están los indicadores que nos van a permitir decir si avanzamos o no en la forma eficiente? Entonces, creo que esa visión de planificar esos esfuerzos y de decir, ok, ya lo tenemos y ahora vamos a comenzar a movernos, es lo que nos está haciendo falta. Pero tenemos extraordinarias ventajas. Tenemos una institucionalidad que en muchas oportunidades nos ha demostrado que es capaz de hacer frente a esos retos, ¿verdad? Lo que pasa es que, insisto, nos está faltando esa visión de futuro y esa idea de entender de que para que las cosas se hagan hay que escribirlas en papel, hay que ponerle actividades, hay que medirlas, hay que monitorearlas, hay que evaluarlas y entonces en función de eso poder decir ¿vamos para adelante o no vamos para adelante? Y el otro tema que ha parecido una razón, pero algunos tienen también una excusa, es que el tema, la estrechez fiscal que enfrenta el país suele ser la respuesta para decir, bueno, no podemos hacer esto o el otro, pensar a futuro. Totalmente. Eso es uno de nuestros peores problemas, no solo en Costa Rica, sino en muchas regiones. Mi respuesta a eso es lo siguiente. Pregúntense cuál país, pequeño, mediano, que hoy día es un país rico y que lo logró creciendo a tasas del 8-9% per cápita por año, comenzó sus procesos de transformación productiva para producir más y mejores bienes de mayor valor agregado, diciendo, ya lo hago porque arreglé el problema macroeconómico. No, la gran mayoría de esos, Corea, Taiwán, Singapur, Irlanda, etcétera, etcétera, decidieron echar a andar toda una estrategia de desarrollo productivo cuando estaban en crisis y tenían crisis fiscal. Es una cuestión de visión y es una cuestión de voluntad política de querer realmente decir vamos a hacer una agenda en esta dirección a la par de que vamos arreglando nuestros problemas macroeconómicos. Por ahí es donde don José Manuel, la CEPAL está queriendo asesorar a los países porque la mayoría de ellos tienen esta situación en este momento, altos niveles de endeudamiento y una estrechez fiscal asfixiante. Sí, bueno, ahí hay dos niveles, ¿verdad? Hay una agenda internacional en la que estamos muy involucrados como CEPAL y donde el secretario general de Naciones Unidas está muy proactivo de una conversación sobre la arquitectura financiera internacional, ¿verdad? Es decir, tenemos una arquitectura financiera diseñada después de la posguerra para ciertos temas, ¿verdad? Que funcionó muy bien, ¿verdad? El sistema de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ciertos esquemas para resolver la deuda, apoyar los países que ponen un riesgo sistémico para el sistema financiero internacional. Pero después de estos shocks, después de estas crisis, claramente estamos en una situación totalmente extraordinaria y hay muchos países que están con el agua al cuello, para ponerlo en esos términos, en materia de endeudamiento y de espacio fiscal. Entonces, hay una agenda internacional muy importante que se está hablando, muy activa, pero que se ha hablado mucho, pero se ha avanzado poco, excepto para los países menos desarrollados. El problema es que en América Latina solo hay 2 o 3 países que entran en esa categoría. Todos los demás son países de ingresos medios, de ingresos que están entre 6,000 y 12,000 o 14,000 dólares, que ya es países de ingreso medio, en donde no hay ningún esquema de reestructuración de deuda, algo como lo que se hizo en los 80s. Ahora, en los 80s todo lo que se hizo, incluyendo para Costa Rica, que fue muy loable y fue esencial para poder despegar en los años sucesivos, se hizo porque había riesgos para el sistema financiero mundial. Ahora, el tema no es solo ese. Claro que hay que evitar esos riesgos porque eso puede ser, la crisis financiera es muy seria, pero lo que hay que evitar es una crisis del desarrollo, es el estrés de desarrollo. Un país no puede pasarse una década nada más haciendo servicio de la deuda
sin invertir en las prioridades de desarrollo para reducir pobreza, para mejorar las condiciones de pobreza, de acceso a salud, de acceso a educación. Porque pensemos y conectemos esto con la política. Hay poblaciones, y a propósito de la pregunta, muy enojadas, muy disgustadas, muy amargas, cualquier cosa. Veamos lo que pasó en Chile en el 2019. Desencantadas. Pensemos lo que ha pasado incluso también en Colombia, en varios países que están a punto, y en Costa Rica no se debe, digamos, pensar que somos tan distintos que eso no puede pasar aquí. Es decir, si pasó en un país como Chile, con todo el avance que había habido y demás, porque la gente se descontenta, sobre todo la clase media, que es muy exigente, cuando se le pone muy cara la canasta básica, cuando se le pone muy cara la educación o el acceso a la educación no es de calidad, cuando el Estado no funciona bien y hay muchas filas de espera para recibir una serie de servicios. En fin, hay una serie de necesidades. Eso requiere, en muchos casos, no solo dinero, ¿eh? Aquí no es un tema nada más de que invirtamos más, ¿verdad? Se puede estar invirtiendo mucho en educación y no teniendo buenos resultados. Sí, ya Costa Rica tiene alerta sobre eso. Que hay sobre ese tema, exactamente. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ricardo. Esta crisis debe aprovecharse para hacer esfuerzos extraordinarios. No son tiempos normales, se requieren medidas extraordinarias, excepcionales para tiempos excepcionales. Y yo creo que es importante para los gobiernos priorizar ciertas áreas que van a dar un alto retorno en términos de desarrollo en el futuro. Solo los balances macroeconómicos no desarrollan a un país y pueden dejar a la gente muy descontenta. Quedarse en eso es pensar en una sociedad sin futuro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre dónde deberían estar enfocándose los gobiernos y dónde podrían ir los esfuerzos y recursos para generar nuevamente una ruta de crecimiento y oportunidades para la población. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus sugerencias para temas de conversación aquí en la Mesa de Estado Nacional y, por qué no, también sus críticas. Además, le recordamos que usted puede también repasar el programa Estado Nacional durante la semana. Solo tiene que ir a la página teletica.com y ahí, en la sección de noticias, encontrará la pestaña de Estado Nacional. También los domingos a las 9 de la mañana en Teletica Radio, en el dial 91.5, podrá usted escuchar el programa de la semana anterior si quiere repasarlo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre la situación económica mundial, pero sobre todo dónde hay áreas de esperanza, de oportunidad para retomar la senda del desarrollo. El día de hoy estamos conversando con dos de nuestros invitados economistas que nos ayudan a construir esta ruta o a repasar algunas de esas áreas de oportunidades. Estamos con don José Manuel Salazar Cirinach, quien es de la CEPAL, quien esta semana, o en recientes semanas, durante la cumbre iberoamericana, plantearon una serie de áreas de oportunidades en las que se considera que hay gran potencial para que los gobiernos puedan promover el crecimiento con el fin de generar empleo y mejorar el bienestar de los países de la región mediante políticas públicas que lleven a inversiones, alianzas público-privadas y cooperación internacional. Don José Manuel, cuéntenos un poquito cómo es ese pano, porque es una agenda ambiciosa, son varias áreas de oportunidad y usted las resume en un cuadro que es muy, muy interesante. Sí, cómo no. Mire, básicamente esto es algo que la CEPAL ha venido diciendo con un tema de sectores impulsores y que yo lo he, digamos, elevado a más sectores impulsores y áreas de oportunidad para hacer y enfatizado muy especialmente. Básicamente aquí, ¿cuál es el tema? El tema es el que hablábamos antes. América Latina necesita aumentar su tasa de crecimiento y necesita redireccionar ese crecimiento para hacerlo más inclusivo, más sostenible, crecimiento verde, etcétera, etcétera. ¿A dónde está la caja de herramientas para hacer eso? En políticas de desarrollo productivo, pero también en apuestas sectoriales. Ya tenemos que dejar aquella idea de que el papel del gobierno es nada más arreglar el clima de inversión en general. Es importante que la política pública haga apuestas sectoriales. Hay formas modernas de hacer esa política que antes se llamaba política industrial. Ahora es mejor hablar de políticas de desarrollo productivo, ¿no? Y entonces son sectores dinamizadores, tal como Costa Rica hizo con turismo, como Costa Rica para poner en valor nuestros recursos naturales, tanto como hicimos en dispositivos médicos, tanto como se hizo en esta explosión de servicios
exportados por Internet. Ninguna de estos crecimientos ha sido por espontáneo, por generación espontánea, ni nada más las fuerzas del mercado. Ha habido esfuerzos muy concretos, institucionales, focalizados, una mezcla de incentivos con acciones estratégicas muy claras. Entonces, la propuesta de la CEPAL, esta es una lista ilustrativa, que tenemos un cuadro que resume, por ejemplo... Veámosla de nuevo, Jason, ahí el cuadrito. Todo el tema del reacomodo geográfico de la producción que está pasando en el mundo, que es el primer cuadrito ahí a la izquierda. Ese es por una serie de factores, no voy a entrar, pero el hecho es que Costa Rica es uno de los países que más se está beneficiando de esa reconfiguración de cadenas de valor por la geopolítica, por, digamos, las preocupaciones y las incertidumbres con todo lo que está pasando, de que muchas empresas multinacionales tengan muy concentrados su suministro en China o en Asia y demás. Entonces están viniendo lo que llaman el nearshoring o el friendshoring, no, más cerca. Ahí hay grandes oportunidades para los países que hagan la tarea y que tengan las condiciones de clima de inversión. Y don Ricardo, que Costa Rica ahí podría tener unas oportunidades enormes y los... Bueno, tenemos ahí un clúster en desarrollo en ciencias de la vida extraordinario. Tenemos ahí un sector en servicios, de servicios corporativos de alta tecnología muy, muy poderoso. Pero son sectores que, como bien señalaba José Manuel, tenemos que integrarlo al resto de la economía mediante un programa agresivo de proveedores nacionales. En un reciente estudio que concluimos en la Academia de Centroamérica, pudimos demostrar que durante los últimos 15 años ha ido creciendo el número de proveedores en Costa Rica y su participación relativa en las compras de estas multinacionales. Pero en un estudio más profundo que hizo la OCDE hace poco y publicó en el año 2022, mostraba con claridad de que no basta con tener multinacionales y pymes en un país para que haya encadenamientos productivos. Se requiere, ¿verdad?, ayudar a estas empresas locales a mejorar su capacidad de absorción de conocimientos para cerrar la brecha tecnológica con las multinacionales y que puedan trabajar juntas. Se requiere ayudarlos en capacitación, en financiamiento, en desregulación, etc. Entonces, hay una labor gigantesca que hay que hacer y que Costa Rica, seamos totalmente honestos, no lo hemos hecho. Costa Rica tiene un programa de desarrollo de proveedores que es como una Celestina, le digo yo, porque lo que hace es busca a las multinacionales y los pymes locales y las reúne para que hablen, pero no hay un programa integral de decirle a la pyme, bueno, dígame qué le falta para pegarse con esta empresa. Y entonces, ¿cómo lo apoyo? Países como Corea, países como Singapur, como Irlanda, como Finlandia, tienen institucionalizado ese tipo de programas. Nosotros no hemos querido dar el paso hacia un programa de esa naturaleza. Eso generaría una cantidad de trabajo gigantesco, porque ya tenemos gente que está trabajando en eso. Claro. Don José Manuel, sigamos con más de estas áreas impulsoras que ustedes han identificado. Claro, no sé si podemos poner el cuadrito de nuevo. Vamos de nuevo al cuadrito. Porque esa es un área, ¿verdad?, que es grandísima, ahí podemos hablar mucho. Transición energética es la segunda área. Todo lo que es energías renovables, hidrógeno verde, litio para los países que tienen litio. O sea, el tema de la transición energética llegó para quedarse, los países están cambiando su matriz energética. Aquí hay muchas cosas sucediendo, hay grandes inversiones que hay que hacer y que se están haciendo, muchas con el sector privado, en alianzas público-privadas. Ahí hay mucho interés de inversionistas extranjeros, de los países europeos, electromovilidad. Estas cuatro que siguen ahí, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, agricultura sostenible, recursos genéticos, bioindustria. Todo eso es la nueva visión del desarrollo sostenible y son las apuestas. Los países están trabajando en eso y por eso es que, y bueno, de cada una de estas cosas, nosotros en CEPAL casi que organizamos paneles y conferencias porque es un tema en sí mismo, pero lo importante aquí es entender que es importante incorporar esto en la visión de desarrollo productivo de largo plazo hacia adelante. Luego está el tema de la industria farmacéutica y de ciencias de la vida, que se puso muy en el tapete, por supuesto, con toda la crisis sanitaria. La industria de dispositivos médicos, que Costa Rica aquí, bueno, entendemos que es una enorme oportunidad que estamos aprovechando. Tenemos el segundo clúster más grande de América Latina después del de Tijuana en esta materia y creciendo muy rápidamente. La exportación de servicios modernos habilitados por las TIC. Tenemos una verdadera revolución. Ya Costa Rica pasó $6.000 millones de exportación en esto. Otro país que está aprovechando, no tanto, pero que bastante, es Uruguay. Pero aquí hay un mensaje que es profundo, porque es que antes, y de cierta manera es un cambio también un poquito en la recomendación de la CEPAL.
Recordemos que la CEPAL, como correspondía en esa época, en los 50, 60 y 70, la estrategia era de industrialización. Ahora lo que estamos diciendo es, mire, en este mundo de revolución tecnológica, cuando Industria 4.0 es todo, no es solo industria. Industria 4.0 es en agricultura, Industria 4.0 es servicios, es todo. Por eso es que preferimos ahora hablar de políticas de desarrollo productivo y de hablar de todos estos sectores, que como digo es una lista ilustrativa. Hay otros, cada país tiene que escoger según su capacidad, sus acervos, su talento y demás. Pero el punto aquí es que estas apuestas sectoriales, y hay otras allí, igualdad de género, sociedad del cuidado, gestión sostenible del agua, el turismo sostenible, el gobierno digital, todas estas son cosas que además se refuerzan mutuamente y que realmente pueden dinamizar y sacar a América Latina de esta trampa del crecimiento mediocre en que estamos y que sin ese crecimiento más alto va a ser muy difícil poder mejorar indicadores sociales, dar empleos de calidad y salir básicamente de situaciones muy Hay un angustiantes. punto, tal vez, que me gustaría ampliar de lo que dice José Manuel en el tema de servicios. Durante muchísimos años en la literatura económica, si no nos industrializábamos, entendiendo trabajar muy fuertemente en manufactura y producir bienes de alto valor agregado en manufactura, no era posible desarrollarse. Hoy día sabemos que el sector servicios es un gran dinamizador. Recientemente la CEPAL ha sacado algunos trabajos donde muestra que la tasa de crecimiento de la exportación en servicios y en servicios digitales es muchísimo más grande que la de manufactura. Pero más aún, América Latina, y bueno, Costa Rica es un ejemplo, son países en donde los servicios pesan enormemente en la producción, pero los servicios son intensivos altamente en mano de obra. Y nosotros podríamos, si fortalecemos la exportación de servicios, lo estamos haciendo, pero todavía tenemos mucho más potencial, generar oportunidades de empleo para muchachos que con costos terminaron la universidad o que tienen un técnico. Es decir, hay oportunidades extraordinarias que se están mostrando en ese sector. Costa Rica es uno de los líderes en América Latina, pero deberíamos añorar más, deberíamos decir, queremos ser un líder a nivel mundial en esa categoría. Claro, y ahí... Perdón, Lina, no, me permite Adelante. para agregar una... Es que, bueno, este es un mensaje de política y de visión, de futuro, ¿verdad?, para los países. Pero que no se nos vaya el detalle de que presentamos esto en la cumbre iberoamericana, porque hablamos ahí del espacio iberoamericano, un diálogo con España y Portugal también, además entre todos los países. Y ahora estamos presentando algo parecido, viene la cumbre CELAC, Unión Europea, en Bruselas, en julio. Y por eso lo llamamos no solo sectores impulsores o dinamizadores, sino áreas de colaboración y áreas de oportunidad. Porque la idea aquí, y lo que estamos un poco sugiriendo a los gobiernos de América Latina y del Caribe es, estas son áreas en que los europeos, en que los Estados Unidos, China, países asiáticos, están interesados en invertir, en colaborar con América Latina. Entonces, en la medida en que América Latina tenga una agenda clara de su desarrollo productivo, a dónde están las apuestas, así, va a ser más fácil poder obtener. Es una nueva visión de la colaboración internacional. Ya no es nada más la colaboración para temas que siguen siendo muy importantes, de reducción de la pobreza o de ciertos pueblos o poblaciones meta. Eso sigue siendo fundamental, pero también es una colaboración en áreas de oportunidad para crecer, para alianzas, para financiamientos, para megaproyectos o proyectos de todo tamaño, pero que realmente nos saquen de nuevo de este letargo de bajo crecimiento. Claro, la pregunta es cómo convertimos eso en la conversación nacional, en el caso de Costa Rica, en una agenda de visión de largo plazo y no solo en la resolución de cosas muy puntuales, porque ahora que usted hablaba esto de la cooperación, uno a veces ve que lo que estamos es en un proceso de, bueno, se consiguió un crédito para cierta cosa específica y entonces luego es cómo hacemos para que se ejecute y todos los esfuerzos de las fuerzas políticas se van en cuánto se tardó en aprobar, cuánto se tardó en desembolsar y a veces da, don José Manuel, la sensación de desesperanza de que es un ciclo en donde no hay una visión, una articulación de largo plazo, más allá de los actores, no sé si el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, sino la academia, los sectores productivos, las cámaras, los sindicatos. Eso es lo que uno no ve también todavía. Bueno, por eso es que ahora tenemos, de esta semana que viene a la que sigue, un foro que es un foro anual de desarrollo sostenible de toda la región de América Latina y el Caribe, que se ha hecho ya 7 años, porque estamos exactamente a la mitad del camino para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se iniciaron en el 2015 y es con mirada al 2030.
Y ahí se está revisando el avance, hasta qué punto la pandemia y todas estas crisis han echado pasos atrás, etcétera. Todo ese ejercicio es fundamental. Pero estamos hablando entonces primero, y Naciones Unidas en general, de cuáles pueden ser los proyectos aceleradores de eso. Hay cosas para elevar el grado de ambición, elevar el grado de esfuerzo e ir más adelante. Y luego los temas de implementación y la responsabilidad, las capacidades institucionales para hacer eso y la solidaridad internacional. De manera que ahí hay una agenda fundamental y el tema también del financiamiento. Volvemos al tema de la deuda. ¿Cómo financiar ese esfuerzo, ese big push, que se podría decir, ese gran impulso que hay que hacer en el tema ambiental, en el tema de manejo de aguas, de reducción de la pobreza, etcétera? Y por eso es que esa conversación internacional sobre la arquitectura financiera, sobre los espacios, sobre cómo aliviar y reestructurar deudas para los países es también fundamental. Es fundamental, igual que esa conversación interna, don Ricardo, porque sí, sobre todo porque estamos en momentos en donde la polarización pareciera la voz que predomina, y este tipo de visiones y de agendas de largo plazo pues requieren construcción de puentes, no dinamitación de puentes. Sugieren trabajo conjunto entre muchos sectores. Habilidad de negociar y sobre todo tener un objetivo común como país. Vea, Liliana, este país es extraordinario porque es un país en donde cuando la gente ve oportunidades las toma. Con José Manuel, desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, comenzamos a apoyar iniciativas de desarrollo de clústeres en Costa Rica. Un clúster no es más que una aglomeración de empresas que trabaja alrededor de una cadena de valor. Piensen en la agroindustria. Y entonces uno está pensando no solo en la producción de la mermelada, sino de todos los insumos requeridos para producir mermelada. Y entonces el clúster lo que hace es identificar todos los cuellos de botella que hay en esa cadena de valor y llamar a los actores, gobierno, academia, a ayudar en la solución de esos problemas, de la eliminación de esos cuellos de botella. Bueno, en Costa Rica ese programa se inició, como les digo, en ese gobierno, con la valiosa participación del sector académico y el sector privado. Se han ido desarrollando algunas iniciativas muy apoyadas por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad ER, la Universidad Técnica Nacional, algunas cámaras como la Cámara de Industrias, CAMTIC, etc. Pero a pesar de que han pasado ya casi 5 años, porque durante el gobierno de don Carlos Alvarado se siguió trabajando en eso, este país no ha creado la institucionalidad, y no estoy hablando de crear nuevas instituciones, estoy hablando de decirle a una institución, usted va a ser el champion, usted va a ser el campeón de este esfuerzo. Cuando Costa Rica decidió transformar la producción y entrar en un modelo de apertura económica y crecimiento de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, fortalecimos a lo que era Sempro y lo convertimos en un Procomer, creamos un Ministerio de Comercio Exterior, fortalecimos a CINDE y hoy día tenemos una triada que es una envidia a nivel mundial. Pero parece mentiras, sabemos que la receta de desarrollar clústeres en turismo, en agroindustria, y que se están haciendo esfuerzos importantes por el lado de la academia, por el lado del sector privado, no está teniendo una resonancia de peso en la institucionalidad pública para decir, aquí estamos presentes. ¿Y qué falta para que eso pase? Voluntad política, diría yo. Voluntad política, porque en otros países que José Manuel y yo hemos estudiado en estudios o publicaciones que están cuando José Manuel estaba en la OIT, claramente, en todos los países, si no había un andamiaje institucional que apoyara a que esas iniciativas realmente funcionaran, no, eso no funciona, ¿verdad? Y ese andamiaje es además fundamental porque hay muchos problemas que requieren la coordinación interinstitucional pública. Y mientras no lo tengamos, pero tenemos fortalezas institucionales como Procomer, donde en mi opinión personal, y eso es una opinión totalmente de Ricardo Monge, debería estar centrado el Programa Nacional de Clústeres, ¿verdad? Porque es una institución que ha demostrado una altísima capacidad institucional para promover exportaciones, para financiar la atracción de inversión extranjera directa, para tratar de incrementar la oferta exportable del país, desarrollar proveedores.
Entonces, es como la lógica, ¿verdad? Y cuando usted dice falta de voluntad política, ¿qué es eso? Sí, a ver, yo creo que aquí hay algo que también hay un poco de mea culpa que los economistas deben hacer, sobre todo cierto tipo de economistas. Ojalá ahora ya están graduándose economistas con visiones más modernas, pero los economistas han tenido este debate tradicional entre el Estado y el mercado. Y decir, no, es que el papel del Estado, digamos, en una visión muy clásica es, bueno, la seguridad del país, ciertos temas de pobreza mínima y extrema, las relaciones externas y tal, la salud, la educación, bueno, claro, eso con la revolución de los estados de bienestar en Europa ya se aceptó, pero hubo momentos en que no se veía así. Pero este tema del desarrollo productivo ha habido mucho debate, porque dicen, no, es que eso lo debe hacer el sector privado, eso lo debe hacer el mercado. La experiencia de los países, de todos los países que se han desarrollado, los europeos también, además, debería poner a dormir ese debate. Yo bostezo y no sé qué hacer cuando me sale alguien, ¿verdad?, hablando que no, que ese es el papel de aquí y allá. O sea, en ciertas cosas, por supuesto que es un debate que puede ser válido, pero no en general. Ya hay toda una visión nueva, un nuevo paradigma de cómo hacer políticas de desarrollo productivo que se basa en alianzas público-privadas, en clústeres. Eso es parte esencial de la nueva forma. En Europa hay casi 3.000 clústeres que funcionan. La Small Business Administration de los Estados Unidos tiene una gran cantidad de clústeres en el país que se suponía que no tenía política industrial. Pero ya para elevar el volumen al debate, veamos lo que está haciendo Estados Unidos ahora en esta nueva geopolítica, que por cierto, algunos llaman la Segunda Guerra Fría, ¿no? Una Segunda Guerra Fría. ¿Por qué? Porque hay una rivalidad tecnológica tremenda, que ahora con la guerra también es medio geopolítica, muy peligrosa, por cierto, pero el hecho es que en materia de políticas de desarrollo productivo, Estados Unidos puso la Inflation Reduction Act con la cantidad de subsidios más grandes a todo el tema de la electromovilidad. Y hay dos legislaciones, además, la de chips, para incentivar a todos los chips dejen de producirse en Asia y se vengan a producir en Estados Unidos o en países cercanos a esto. Eso es una política industrial mano pesada, eso no es la política soft, ¿verdad? Entonces no puede ser que en América Latina, yo no estoy diciendo que tengamos que hacer eso y además no hay espacio fiscal para hacerlo, pero sí la política de clúster, pero lo estoy diciendo esto para que dejemos de discutir si hacer o no políticas de desarrollo productivo. El tema no es si hacerlas o no, sino cómo hacerlas. Y mucho del cómo es lo que estamos hablando aquí de clústeres y todo el tema de la innovación, de políticas de ciencia y tecnología. Esas son las apuestas que tenemos que hacer y en Costa Rica lo hemos hecho muy bien en el sector externo de comercio exterior. No lo hemos hecho muy bien en otros sectores y por eso tenemos ese dualismo productivo que además lo tienen muchos países de América Latina. Claro, que es un dualismo productivo que está siendo sumamente criticado en este momento porque sin duda alguna el sector orientado a las exportaciones está creciendo vigorosamente mientras que el sector interno está totalmente desacelerado. Estaba viendo ahora, no creo que fue en la última estadística, está creciendo, no sé si era el 1.7 o el 2.5%. Y entonces ahí vienen las críticas de que, sí, claro, todo este sector exportador, el sector de zonas francas, es el único que crece, está todo centrado en el área metropolitana y que no está teniendo un impacto realmente nacional, don Ricardo. Pero totalmente de acuerdo, pero en mi opinión es por la carencia de políticas. Vea, por ejemplo, la política de innovación en este país, y no estoy hablando de este gobierno apenas tiene un año, sino la política de innovación que Costa Rica tiene durante las últimas 2 décadas. Históricamente, si quiere, es realmente, en mi opinión, un simple espejismo. ¿Por qué? Hemos hecho estudios con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos preguntamos, bueno, Costa Rica, todas las leyes de apoyo al sector productivo se enfocan en las micro y pequeñas empresas. Y en este caso me voy a referir a la política de innovación, ¿verdad? Y resulta ser que hicimos con las encuestas de innovación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una taxonomía de las empresas innovadoras en Costa Rica. Y las características de las empresas innovadoras en Costa Rica son que son grandes, que son medianas y que son exportadoras. Entonces, los pocos recursos que tenemos para promover la innovación los estamos gastando en el grupo de empresas que no nos van a dar ese resultado. Por otra parte, los instrumentos que utilizamos en política de innovación son de oferta. Mejorar la cantidad de científicos, programas de desarrollo, de recurso humano, y eso no está mal.
Pero eso es insuficiente totalmente. Tenemos que desarrollar instrumentos de demanda e innovación. ¿Como cuáles? Bueno, promover una política activa de compras domésticas o públicas innovadoras, que cuando el Estado necesita un producto, saque a concurso público para que las pymes ticas puedan competir y decir, yo se lo puedo producir de la mejor manera, pero que compitan. Y que se les apoye a desarrollar esos conocimientos, esas capacidades domésticas de innovación. En el sector nacional que produce para el mercado nacional, no tenemos políticas para ese sector. Entonces, claro, por supuesto que es un sector que está rezagado. En el caso agrícola, usted lo ve. ¿Qué políticas reales tenemos de apoyo a la agricultura hoy día para transformarla en una agricultura de precisión, es decir, en una agricultura basada en el conocimiento, que use intensivamente las tecnologías? No la tenemos. Entonces, por supuesto, es una agricultura, no la de exportación, pero la que está para el mercado doméstico, que está totalmente rezagada. Entonces, o sea, lo que le quiero decir es la carencia de políticas lo que nos está haciendo que tengamos esa dualidad productiva. Claro, pero no se ve tampoco en el corto plazo un panorama que uno diga, bueno, sí, ya estamos despertando, estamos llegando hasta esto, o hay un sector que lo esté liderando. Seguimos estando totalmente desarticulados como nación frente a esto. Y más triste aún, hay países en América Latina que están haciendo esfuerzos que en 10 años nos van a dejar totalmente rezagados. Mientras Costa Rica invierte $500,000, prácticamente lo que estamos invirtiendo en promover innovación, ¿verdad?, en diferentes actividades. Eso es nada. Eso es nada. Uruguay está invirtiendo entre 20, 40 millones por año. Cuando esos países tengan 10 años de estar en eso, y veamos las tasas hoy día las tasas de crecimiento de Uruguay son mejores que las nuestras, el nivel de ingreso per cápita es muy superior al nuestro, cuando hace tiempos nos decían que éramos muy parecidos, ¿verdad? Es decir, hay países que están haciendo las apuestas importantes y nosotros no. Yo quisiera hablar de un tema que cambia un poquito la discusión, pero tal vez han visto allí cuando entre los 15 sectores, ¿verdad?, que estamos, ahí está la sociedad del cuidado. Y alguien va a decir, pero ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver dispositivos médicos y servicios de sociedad del cuidado? Bueno, pues resulta que eso debemos verlo como un sector económico que se va a dinamizar y necesita dinamizarse. ¿Por qué? Por el envejecimiento demográfico de las poblaciones. Todos los países de América Latina, unos más, unos menos, estamos en un proceso de envejecimiento acelerado. Para allá vamos todos. Y hay una pirámide muy grande, ¿verdad? El bono demográfico de los 50 y 60 ahora es un bono de personas mayores que cada vez está aumentando. Los datos son impresionantes. Entonces, lo que podría alguien ver como una amenaza es un área de oportunidad, como usted dice, para la sociedad del cuidado. Por eso lo estamos poniendo ahí, porque tenemos unos estudios y hay una conferencia excelente de igualdad de género y sociedad del cuidado, porque esto tiene que ver con varias cosas muy, muy importantes. Una, con cerrar la brecha de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las cosas, y eso se ha hablado aquí, como la red de cuidado y todo eso, pero mientras no tengan los países una red de cuidado realmente al alcance para todas las mujeres, no se va a poder cerrar esa brecha. Tenemos 25 puntos de diferencia de participación laboral entre hombres y mujeres. Y tenemos estimaciones de que si se cerrara esa brecha, eso aporta varios puntos de PIB por año, porque estamos aumentando fuerza de trabajo en el mercado laboral. Eso es importantísimo, pero no es lo único. Además, por un tema de justicia, de cuidados, porque ahora hay encuestas de cuidado en más de 12 países y está muy claro que las mujeres hacen el 80% del cuidado y los hombres solo hacen el 20%. Entonces ahí hay un problema. Pero el otro gran tema con esto de la economía del cuidado es que dependiendo del país, en el 2030, entre el 2030 y 2035, prácticamente todos los países de América Latina van a tener que su principal reto de cuidado no son los chiquitos y los niños, sino las personas, los adultos mayores. Y ese es un cuidado muy distinto y mucho más complicado. Un adulto mayor con 4 síndromes, 4 o 5 complicaciones que hay que hacerle. Problemas de movilidad. Los países van a necesitar una institucionalidad, que puede ser público-privada, alianzas, pero una inversión en cuidado. Y eso va a ser una de las fuentes más grandes de empleo. Doctores, masajistas, terapeutas, especialistas en todo tipo de cosas que afligen y en el cuidado de las personas mayores. Países que tienen una expectativa de vida de 80, que va por 85 años, esto va a ser una gran cosa. Entonces, en ese pensamiento prospectivo y de futuro, eso tiene que comenzar ya. Ya es un gran problema, de una gran injusticia, que muchas mujeres no pueden trabajar o porque tienen que cuidar a sus niños o tienen que cuidar a su mamá y su papá y demás.
Y eso no tiene necesariamente por qué seguir siendo así. En los países europeos hay instituciones, pero hay que tener instituciones de calidad para que se pueda balancear el tema del cuidado. Y hay que tenerlo en el mapa a futuro para poder tener soluciones a eso. Se nos está acabando el tiempo, qué lástima, porque es realmente una conversación que es necesaria. En momentos en donde hay que apagar incendios todos los días, es importante más que nunca pensar en el futuro. Llegamos hasta aquí. Voy a pedirle a nuestros invitados una reflexión final para cerrar el programa hoy, que lo hemos querido dedicar a pensar en esas oportunidades que se pueden identificar para retomar la ruta del desarrollo y del crecimiento. Comienzo con usted, don Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica. Yo creo que el país está enfrentando una crisis de magnitudes tan importantes como las que sufrimos en los 80s, pero tenemos que entender que si fuimos capaces en los 80 de diseñar políticas y hacer una transformación productiva que hoy día nos brinda el nivel de bienestar que tenemos, estamos hoy día en la misma capacidad de hacer esta transformación, pero como bien lo hemos discutido acá, requerimos otro tipo de políticas de desarrollo productivo con instrumentos diferentes, con enfoques diferentes, porque como bien lo dijo un gran científico a nivel mundial, cuando uno utiliza las mismas herramientas y hace lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Entonces, así como en los 80 nos atrevimos a decir, bueno, Costa Rica va a dejar de producir y exportar 4 productos, vamos a meternos a nivel internacional a producir bienes y servicios, vamos a traer inversión extranjera directa, vamos a hacer reformas institucionales. Este es un momento histórico en el que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, don Ricardo. Concluyo con usted, don José Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, desde la CEPAL estamos ahora enfatizando mucho el tema, gran lema de transformación del modelo de desarrollo en América Latina. Eso tiene esas por lo menos 10 dimensiones que mencioné, transformación del modelo de desarrollo. Pero hay algo en común allí. Y eso en común es la gobernanza y la calidad institucional, las capacidades técnicas, operativas, políticas de las instituciones. Y una de las capacidades que en América Latina está muy débil o inexistente es la capacidad de pensar el futuro, dialogar sobre el futuro, convocar a diferentes sectores de la sociedad a pensar en 20, 25, 30 años hacia adelante y ver las consecuencias. Esto es más importante ahora que nunca por la gran revolución tecnológica, los grandes cambios en la economía mundial, cambios geopolíticos. Ve lo que ha cambiado el mundo en los últimos 5 años. Era diferente antes de la pandemia y diferente antes de la guerra de Ucrania, etc. Entonces tenemos que tener una institucionalidad para este mundo de alta incertidumbre, de grandes cambios, con gran agilidad para adaptarse, ver venir las tendencias y saber cómo reaccionar hacia esas tendencias. Y eso es lo que se llama disciplina de estudios de futuro, de prospectiva. En CEPAL estamos haciendo un esfuerzo para ayudar y facilitar a los países a instalar, primero a comprender por qué ese pensamiento de mediano y largo plazo es clave. El largo plazo comienza hoy día y hay que ir, ¿verdad? Es una secuencia de cortos plazos. Entonces lo que se haga hoy debe ser y es importante y sería mucho más eficiente hacerlo en términos de desarrollo y de una cantidad de objetivos deseables si se hace ya encaminado a una visión de futuro. De manera que en eso estamos trabajando intensamente también. De hecho, esta visita mía tiene que ver un poco con ese tema y van a escuchar más de la CEPAL en este tema de la prospectiva y del pensamiento de futuro y cómo afecta el presente. Muchísimas gracias, don José Manuel. Cierro con esa frase extraordinaria: el futuro empieza hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana aquí nuevamente en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!